Nos vamos a ubicar en la página 202 del libro de matemáticas. Voy a rogar que pongan mucha atención. Vamos a trabajarla lo más rápido posible. Voy a poner en la pantalla varios problemas ya solucionados para que ustedes los vayan copiando. Y la idea es de que lo hagan lo más rápido para que podamos avanzar todas las páginas posibles y salir de estos temas, ¿ok? Entonces, página 202. Y estamos con las medidas de longitud. Entonces, déjenme que les comparta. Ay, tengo el micrófono encendido. Sí, ya nos dimos cuenta. Ok, entonces tenemos medidas de longitud y ustedes pueden ver la primera parte de la página para poderla solucionar. Y tenemos, utiliza una cinta métrica y responde. Una cinta métrica puede ser como 1 metro, esos que usan los constructores. De una vez en lo que yo voy platicando con ustedes, vayan copiando las respuestas. O puede ser una cinta de esas que utilizan los costureros. Han visto que hay de varios colores, hay verdecitas, celestes, rosadas, y esas se utilizan para poder medir, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí a las primeras preguntas. ¿Cuánto mide tu cinta métrica? En este caso, la cinta métrica que tenemos tiene una medida de 150 centímetros, o sea, 1,5 metros. ¿Cuántos trozos de 10 puedes formar? Obviamente 15 porque son 150 centímetros, ¿verdad? De ahí nos pregunta cuántos de 1 decímetro, cuántos equivalen a 1 metro, cuántos milímetros equivalen a 1 metro, cuántos milímetros equivalen a 1 decímetro y cuántos trozos de 1 milímetro puedes tener en tu cinta métrica. Y ahí tenemos las diferentes respuestas, ¿ok? Luego vemos que la unidad fundamental de las medidas de longitud es el Sistema Internacional del Metro. Y vemos el cuadrito que tenemos abajo, donde nos indica que el metro está al centro, y si ustedes ven, para el lado derecho se divide dentro de 10, dentro de 100 y dentro de 1000, y para el lado izquierdo se multiplica dentro de 10 por 100 y por 1000. Entonces, abajo de donde aparece 1000 y una K y una M, eso sería kilómetro, ¿verdad? De una vez colocan ahí kilómetro, eso es del lado izquierdo. Y del lado derecho, en los submúltiplos, el cm son centímetros y el mm son milímetros. ¿Ya lo tenemos? Entonces, si ustedes ven los cuadros de abajo, se identifica rápidamente que es dividido 100, dividido 10, perdón, dividido 100 y dividido 1000, y también por 10, por 100 y por 1000. Eso nos lleva a la próxima pregunta ahí, y nos indica cuántos son 2.3 kilómetros. Ahí ya tienen ustedes resuelto y deben de copiar exactamente como está en la pantalla para que ustedes sepan cómo es que se hace. Por ejemplo, el kilómetro tiene un valor de 1000, ¿verdad? Entonces, si queremos saber cuántos son 2.3 kilómetros, lo que hacemos es multiplicar 2.3 por 1000 y eso nos va a dar 2300, tal cual lo ven ahí en pantalla. Igual el 82 va dividido dentro de 100 porque se está buscando centímetros. Entonces el resultado es 0.82. ¿Ok? Luego tenemos 2 hectómetros. En este caso son 100.000. 2 por 100.000. Las respuestas son 200.000. Muy bien, ya tenemos también a Marcela y a Jason. Ok. Ahora vamos a la que está a la par y siempre nos sigue preguntando. 350 hectómetros, 23 centímetros y 0.03 centímetros. Y ahí tenemos la fórmula, cómo es que se soluciona. Ok. ¿Ya lo tienen?
Ya. Excelente. Ahora vamos a pasar a la parte del cuadrito donde nos dice a trabajar. Y indica que escribe cada medida en la unidad solicitada. Entonces, 548 metros en kilómetros. Podemos ver que son 0.548 kilómetros. ¿Ok? También nos indica 7.6 decímetros en centímetros y como resultado 75.6. ¿Ya lo tienen? Ya. Excelente. Ahora nos vamos a la par, donde nos indica 4.39 en metros y nos da 43.9 y 3.21 metros en milímetros, 3.202 milímetros. Perfecto. Ahora pasamos a la número 2, donde nos indica que escribe las longitudes en metros, luego compáralas con los signos mayor, menor o igual. Entonces podemos observar que en la primera 3 kilómetros son 3.000 metros. Ahí lo copian exactamente como yo se los estoy colocando, ¿ok? Y nos dice que lo comparemos con 35 decámetros. Podemos ver abajo que son 3.000 metros y los decámetros son 350. Por obvia razón, 3 kilómetros es mayor a 35 decámetros. Y en la de abajo tenemos 70 centímetros, que serían 0.7 de metro, y 70 decámetros, que son 7 metros. Entonces podemos ver que 70 centímetros es menor, ¿verdad? Muy bien. Ya lo tenemos, ¿verdad? Ya. Excelente. Pasamos a la segunda. Y luego nos vuelve a indicar cómo fue que se calculó. 400 milímetros es igual a 4 decímetros, porque ambos equivalen a 0.4 de metro. ¿Ok? Y podemos ver abajo que tiene 8 hectómetros, que son 800 metros, y 800 centímetros, que son 8 metros. Entonces, por razones lógicas, 8 hectómetros es mayor que 800 centímetros. Muy bien. Sí están todos en la página 203 y sí están copiando las respuestas, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Daniela, ¿sí estás copiando lo que estoy poniendo? Excelente, yeah, ahí estamos. Entonces pasamos al siguiente cuadro, donde dice: expresa las siguientes longitudes en las unidades que se indican, guíate con los ejemplos. Y tiene el primer ejemplo acá. Ah, no, perdón, me salté una. No, ajá, sí, la emoción de dar clases, ¿ven? Tenemos la última antes de pasar al cuadrito. Y nuevamente podemos ver que la primera es menor y la segunda es mayor. Ahí copian cuánto es que ascienden las cantidades, ¿verdad? Excelente. Muy bien, ahora sí, nos vamos a ir a la tablita. En la tablita nosotros vamos a colocar las cantidades de acuerdo a donde deben de ir, y va a aparecer una flechita de cómo es que fueron calculadas. Si fue para la izquierda, fueron multiplicadas, y si fueron para la derecha, fueron divididas. Entonces, con ese cuadrito sí les voy a dar un poquito más de tiempo para que lo coloquen los números exactamente donde van, ¿sí? Por ejemplo, en la primera, para responder, se empieza en kilómetros, ¿ven? Y si ustedes se dan cuenta, la flecha indica que se trabajó para el lado izquierdo. La de abajo ya está resuelta. La siguiente se trabajó para el lado derecho, ¿sí? Y se dan cuenta que el 5 empieza en hectómetro, el 4 en decámetro, el 8 en metros y el 3 en decímetros. Datos importantes, por ejemplo, si yo digo deca, significa que estoy multiplicando por 10. Si digo hecto, significa que estoy multiplicando por 100. Y si digo kilómetro, es que estoy multiplicando por 1000. Ahora, si yo digo deci, estoy dividiendo dentro de 10. Centi, estoy dividiendo dentro de 100. Y mili, estoy dividiendo dentro de 1000, ¿verdad? Por eso es que tenemos esas respuestas ahí. 80.
¿Cómo van? ¿Qué tal? Solo que lo último no se logra ver, profe, la respuesta completa. Ah, ok. Ajá. No se mira, Ahorita, teacher. va, copien todos los números y yo les voy a decir qué es lo que da, ¿ok? Ok. Muy bien, pero para que se ayuden, por ejemplo, la ultimita llega hasta la columna de MM, ¿verdad? Entonces ahí es 1.500.000 MM, ¿sí? Si ustedes ven la antepenúltima, la última cantidad llega a donde dice HM, o sea que son 80 HM, ¿ok? Ujú. Y en la antepenúltima, el 2 llega hasta donde dice CM, ¿verdad? Ajá, entonces serían CM. La que está antes de esa, el 4, llega hasta MM, entonces es MM. ¿Sí? 854 mm. Ajá. La de 5.483 es mm. de M, exacto. Y la primerita era de M, ¿verdad? Ujú. Ok, perfecto. Continuemos. ¿Sí puedo cambiar ya de imagen? No, espere, profe, espere. Espero. Ya. Excelente, muy bien. Ahora podemos ver que nos hace dos preguntas. Entonces, nosotros vemos acá que dice, ¿qué diferencia encuentras entre estos procedimientos que usaste anteriormente? En este usamos una tabla y en el anterior no usamos una tabla, ¿verdad? Solo hicimos los cálculos abajo de los números. ¿Y en qué son semejantes ambos procedimientos? Que en ambos casos se multiplica o se divide por el múltiplo de 10. En la cuarta actividad nos plantean las medidas de 3 ríos. Para poder encontrar nosotros las respuestas tenemos que convertir esos ríos en kilómetros. Y si ustedes ven ahí en pequeñito ya está la respuesta. El Yangtze, que mide 6.379 kilómetros, perdón. El Amazonas, que mide 6.437 kilómetros. Y el Nilo, que mide 6.695. Y nos dice, ¿cuál es el río más largo? ¿Cuántos kilómetros mide? Bueno, pues el más largo es el río Nilo, que mide 6.695. ¿Y qué río le sigue en longitud? La longitud es lo mismo en cuanto a largo, ¿verdad? Y nos habla que es el Amazonas, que mide 6.437 kilómetros. Muy bien, ¿ya lo tienen completito? No. Muy bien. Ya, teacher. Excelente. Entonces vamos a pasar a la página 204, donde nos habla de medidas de superficie. Ok, medidas de superficie. Y podemos ver nosotros acá que tenemos un cuadro con 10 cuadritos en verde de cada lado, lo cual nos da 100 cuadritos. Y si ustedes ven, acá tiene agregado el elevado a la segunda potencia o elevado al cuadrado, porque estamos hablando de una superficie. Por ejemplo, si ustedes quisieran medir cuánto mide el piso de su garage o el piso de su cuarto, así ustedes podrían saber cuántos metros cuadrados mide el piso. Sí, cuando hablamos nosotros de medidas de longitud, estamos hablando de medidas a lo largo. Por ejemplo, vamos a ver qué usamos. Sí, tengo esta agenda yo y quiero saber su medida de longitud, significa cuánto mide a lo largo de acá para acá. Cuando hablamos de superficie, queremos saber cuánto mide toda la agenda en total, ¿ok? Por eso es al cuadrado. ¿Y cómo se ubica esto? Se multiplica el largo por el ancho y así nosotros sabemos cuál es la superficie. Entonces empezamos a responder ahí. Y tenemos
un dm por un dm al cuadrado, ¿verdad? Y luego nos pregunta un cm por un cm. Ajá, pero al cuadrado, si se están dando cuenta, ¿verdad? De ahí 1 milímetro por 1 milímetro, ya saben ustedes la respuesta, que es al cuadrado. 1 milímetro al cuadrado. Exacto. Respondan la siguiente. Vamos a ver si logran encontrar ahí la trampa. Porque cuando nos dice un dm al cuadrado igual a, no van a poner 1 porque no están multiplicando 1, ¿verdad que no? Va, entonces, lo que tienen que hacer es ver la tablita que está abajo, donde se encuentra el dm. Está del lado derecho, ¿verdad que sí? ¿Sí lo logran ver? Sí. Va, entonces la respuesta ahí sería 100 centímetros cuadrados. O sea, un dm al cuadrado es igual a 100 cm al cuadrado. Y abajo, un cm al cuadrado es igual a 100 milímetros cuadrados. Excelente, muy bien. Y si ustedes ven, nuevamente, si ustedes se corren para el lado derecho es que están multiplicando y se corren para el lado izquierdo es que están dividiendo. Vámonos a la primera, que dice a trabajar, realiza las conversiones. Vamos a ver, aquí estamos en esa. Ustedes pueden ver ahí que 3 kilómetros al cuadrado, igual el mismo procedimiento, son 3 por 10.000 igual a 30.000, pero siempre el resultado va a ser al cuadrado, ¿ok? Tenemos la segunda también, que es 23 dividido 100, es 0.23 al cuadrado. Y 7 metros al cuadrado es 7 por 10.000, es igual a 70.000 centímetros al cuadrado. Ok, ¿ya la tienen? Ya. Muy bien, pasamos a las que están al lado. Y pueden ver ahí cómo se trabajó. En las primeras 2 se dividió y en la tercera se multiplicó. Y ahí tienen también las respuestas. 0.9. Nueve dividido sería 0.09. Muy bien, ¿ya la tienen? ¿Ya la copiaron? No, Ya. no, Ya. teacher. Va, apúrate, Jonathan, porque ahorita está facilita. Esa clase está bien sencilla de avanzar. Solo tenemos que copiar. Sí, ya en un futuro próximo ya va a empezar un poquito la alegría de Ya. las explicaciones. Ya. Ok, perfecto. Entonces pasamos al siguiente problema. Si me lo puede leer, Rudy. ¿Está? Resuelve. Un tercio tiene una superficie de 1.62 HM al cuadrado. Si un tractor hará cada hora una superficie de 516 milímetros al cuadrado, ¿cuántas horas tardará en arar el tercio completo? El terreno. Y 2 veces le diste tercio ahí, Rudy. Muy bien, excelente. Y un tractor ara. Recuérdense que ara sin H es del verbo arar. Es cuando ustedes miran que los tractores acomodan la tierra para poder sembrar. Yo creo que algunos lo han visto, aunque sea en la tele, pero así es. Entonces, la forma de solucionar está en la pantalla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya la pueden empezar a copiar en lo que yo les explico. Tenemos 1.62 hectómetros al cuadrado es igual a 16.200 metros al cuadrado. Entonces lo que se hizo fue agarrar 16.200 dividido 516, que era
lo que el tractor araba en la superficie cada hora, ¿verdad? Eso nos da un resultado de 31.4, que son las horas que el tractor tardará. Entonces tenemos ahí que tardará 31.4 horas. ¿Ok? Muy bien. Excelente. ¿Ya puedo quitarlo de la pantalla? Ya. Excelente. Muy bien. Ahorita quiero que me pongan atención. Veamos. Si se dieron cuenta, las medidas de longitud y las medidas de superficie usan los mismos términos. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eso es en longitud, y en superficie usan lo mismo, metro, decímetro, centímetro, pero lo que cambia con superficie es que están elevadas al cuadrado, ¿verdad? Vale. Ahora, vamos a ver las medidas de capacidad. Si ustedes ven la medida de capacidad ahí en la página 205, se van a dar cuenta que la unidad principal es el litro, ¿sí? Eso es lo que está acá al medio de la hoja. Y que ya nos habla de DL, CL y ML, porque ahí serían decilitros, centilitros y mililitros, ¿sí? Y si lo vemos del lado izquierdo, son decalitros, hectolitros y kilolitros. ¿Por qué? Mucha gente se confunde, ¿sí? Cuando ustedes van y compran una Coca-Cola, les dicen una Coca-Cola de 600 ml, ¿sí? Que es la que vale como 7 quetzales, ¿va, Kevin? Y Kevin sabe los precios. Muy bien, va. Entonces, pero hay mucha gente que la pide o dice que su Coca-Cola tenía 600 mm. Y la Coca-Cola no puede tener 600 mm porque los milímetros son para medir superficies o longitudes. Y los mililitros son para medidas de capacidad. Cuando hablamos de medidas de capacidad estamos hablando de algo que es líquido, ¿ok? Entonces ahí es donde ustedes tienen que tener en cuenta esa diferencia. Igual si fueran a hablar de kilolitros, están hablando de medidas de capacidad. Si están hablando de kilómetros, están hablando de longitud. Y si están hablando de kilómetros cuadrados, están hablando de medidas de superficie, ¿ok? ¿Qué significa esto? Déjenme que les comparta algo. Vamos a ver, aquí está mi pizarrón virtual. Ok. Entonces, cuando hablamos de longitud, estamos viendo, por ejemplo, si yo voy a comprar un terreno que tiene 2 kilómetros, no, vamos a empezar con la distancia. Si yo voy a ir de acá a, digamos, al mercado de Villahermosa, yo voy a trazar una línea para ver cuál es la medida. ¿Se recuerdan que acabamos de ver la medida de trayectoria? ¿Sí? ¿Se recuerdan de ese tema? Este tema lo acabamos de ver en medio natural, trayectoria y movimiento. ¿No se recuerdan? Vale. Entonces, por ejemplo, miren pues, la trayectoria es el camino que yo voy a seguir para llegar a un lugar. Por ejemplo, si en esta línea que yo tracé, aquí está el mercado y aquí estoy yo. Vamos a poner yo. Y hay 4 kilómetros, se me fue otra línea. Esa línea olvídenla, vamos a volver a hacerla. ¿Sí? Tiene 4 kilómetros, ¿ok? Aquí estoy yo y aquí está el mercado. Esa es la distancia que hay entre un punto y otro. La trayectoria es diferente porque la trayectoria podría ser que yo me fuera por aquí primero, luego subiera, se me olvidó mi mascarilla, regreso a la casa y me vuelvo a ir al mercado. Ahí la trayectoria sería más larga, ¿verdad que sí? Entonces, la longitud es lo que mide en línea recta un punto hacia otro. Por ejemplo, lo que yo estoy acá y voy a llegar hasta el mercado. Estamos hablando de 4 kilómetros de longitud, ¿sí? Va. Ahora, la superficie es al cuadrado. Entonces, si yo comprara un terreno de 4 kilómetros, significa que estoy comprando 4 kilómetros de aquí para acá, 4 kilómetros de acá para acá
4 kilómetros de acá para acá y 4 kilómetros de acá para acá. Aquí tendría yo 4 kilómetros cuadrados, ¿sí? Cuadrados. Eso tienen que poner mucha atención. Imagínense que ustedes van a comprar y les venden un terreno por internet y les dicen, mire, ese terreno mide 10 kilómetros de longitud, y usted dice, 10 kilómetros, es un montón, yo lo compro, pero lo que estarían comprando sería una gran línea recta de terreno de 10 kilómetros, que no les serviría más que para poner una pared o hacer una cerca, o para irse caminando así, como que si fueran caminando en la banqueta, así con los brazos así, porque se caerían. Su terreno sería algo pequeño. Por eso es la importancia de saber la diferencia entre longitud, entre superficie y ahora entre capacidad, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver las medidas de capacidad, y tenemos ahí un pequeño ejemplo donde nos dice que un galón es igual Está a hecho de 4 botellas. 5 botellas. A 5. Ajá. Y que una botella es igual a 3 tazas, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, mi abuelita tenía una su taza, que esa taza parecía medio galón. O sea, a ella le encantaba tomar café. Entonces, esas tazas no son las que tienen la medida de la botella, porque se rebalsaría, ¿verdad? Sino que estamos hablando de las tazas estándar de 8 onzas. Cuando ustedes van a McDonald's, a Campero, y les venden un café pequeño, ese vasito es cabal la medida de una taza, ¿ok? Entonces nosotros podemos ver ahí que ya nos hace algunas preguntas. ¿Cuántas botellas se necesitan para llenar 2 galones? A ver quién me ayuda. 10 botellas. 10 botellas, excelente, muy bien. Luego nos pregunta, ¿cuántas tazas llena el contenido de 8 botellas? 24. 24. Excelente. Y luego nos dice, vamos a ver, ¿cuántas tazas se necesitan para llenar un galón? 15. 15, muy bien. 15. ¿Y cuántas onzas fluidas tiene una botella? 8. Bueno, 8. No, tiene 24, porque en una botella caben 3 tazas, entonces 8 por 3, 24. Muy bien, y entonces nos pide ya a trabajar y dice, escribe en qué unidad del sistema internacional está expresada cada medida. 3.5 litros, y ahí ya tenemos que son 3.500 ml, ahí se recuerdan. Mililitros significa ml, ¿sí? Y la de abajo, la KL, nos habla de kilolitros. No van a poner ahí que una botella tiene 0.84 kilómetros, porque sería una botellota así como las de, no sé, más grande que la de salvavidas, ¿verdad? Muy bien. En la de a la par ya nos pregunta cuántos son 62 ml, y las respuestas que son decilitros. Sí. Luego 0.75 decalitros es igual a 7.5 litros. Excelente, muy bien. Y tenemos la tercera, que son 427 centilitros, igual a 0.427 decalitros, o sea, DAL, ¿ok? Y el 6.8 kilolitros, que es igual a 68 hectolitros. Muy bien, y nos manda a un siguiente problema donde nos dice, responde y justifica tu respuesta, utiliza el cuadro de equivalencias. Vamos a ver, David, ¿me puedes leer este problema? Lourdes piensa servir 2 tazas de horchata a cada uno de 15 invitados. Ella tiene un envase que puede contener hasta 10 botellas de horchata. Si le alcanza este envase, necesitará otro para echar toda la horchata que quiere para repartir. Ok, perfecto. Y abajo hay una tabla donde nos dice, miren, una taza es igual a 8 onzas fluidas, una onza fluida es igual a 30 mililitros, una botella es igual a 0.7550 litros,
un galón es igual a 3.75 litros y una botella es igual a 25.6 onzas fluidas. Ahora veamos la solución. Ahorita que tienen la solución en pantalla deben de copiarla tal y cual está para que ustedes comprendan de dónde estamos obteniendo el resultado, ¿ok? Y entonces tenemos ahí que 2 tazas es igual a 16 onzas fluidas y eso es igual a 480 mililitros. Y luego podemos ver que 480 por 15 nos da 7.200 mililitros, que eso es igual a 7.2 litros. Que 10 botellas nos dan 7.57 litros. Y entonces ya está razonada la respuesta. Sí le alcanza ese recipiente porque 7.57 litros es mayor que 7.2 litros. Es más, hasta le va a sobrar horchata. Así que le salió bien la operación. ¿Quién está grabándola? ¿Va que solo 2 tareas van a llevar? Sí, porque yo tengo la regla con los de quinto que por cada raya que le hacen a la pantalla les dejo una tarea. ¿Pero quién raya la pantalla? Se puede No sé. rayar. Se puede Sí. rayar. Pero pues se me hace que el principio está a la par. Yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. No, Ahí se no acuerdan van a que les equivale, ¿verdad? no van a dejar tarea. Hola Jason, rayala. Hola Jason. Vaya que Vamos. yo quiero tener mi fin de semana libre. Ya irían 4. No, no, no. No, eso lo está haciendo usted, profe. ¿Puede rayar? Mira mis Sí, manos, sí. mira mis manos. No, no, teacher, no las usted, puede tiene ver. usted tiene una tercera mano. Con la cola, ¿vale? Ni que fuera mono ahí. Ok. ¿Ya tenemos la respuesta todos? Excelente. Entonces nos vamos a salir de pantalla antes de que se sigan ahí crucificando con esa parte. Bueno, nos quedan 3 minutos. La alegría de las clases nos indica que vamos a tener todavía 15 minutos más cuando se nos termine el tiempo. Así que solo se nos corta esto y va el siguiente enlace para que volvamos a reconectarnos, ¿ok? Así seguimos avanzando. Entonces, nos vamos a la página 206. ¿Sí? Y el título nos indica medidas de volumen, ¿ok? Cuando hablamos de volumen, estamos hablando de espacio. No vayan a creer que las medidas de volumen es cuánto le van a ustedes de poner de sonido cuando escuchen a la Rosalía, ¿verdad? No. Ok, no es el volumen que ustedes le ponen a la tele cuando están viendo Netflix. No. Volumen, estamos hablando de espacio. Cuando hablábamos de las medidas de longitud, yo les decía que era de un punto a otro. Cuando hablábamos de medidas de superficie, les estaba hablando que ahí podían ustedes calcular, por ejemplo, el piso que ustedes tienen en su casa o en la medida de un terreno. Cuando estamos hablando de medidas de superficie, estamos hablando de tanto lo que tiene de suelo, lo que tiene en los 4 lados y lo que tiene en la altura. Es decir, vean pues, si fuera longitud sería solo una línea, miren, solo una línea. Como estamos hablando de superficie, estamos hablando de un cuadro, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de volumen, imagínense que esto es el piso de una casa y nos vamos al piso de un cuarto y lo vamos a ver en tercera dimensión. Entonces, cuando estamos hablando de medidas de volumen, estamos hablando de tercera dimensión. ¿Cómo así tercera dimensión? Lo que mide tanto el piso, paredes y el techo. ¿Sí? Si ustedes pueden ver ahí es como un cubo, ¿sí? Por eso las medidas de volumen van a ver que están elevadas al cubo, o sea, van a ser metros cúbicos, ¿sí? Entonces, si ustedes compraran una habitación en metros cuadrados, están comprando solo el piso, ¿me entienden? En cambio, si ustedes están comprando la habitación en metros cúbicos, ahí sí ya le incluye la pared y el techo. Pongan atención porque no va a ser que les vendan solo un pedazo de piso y después donde van a vivir cuando llueva, ¿ok? Esa es la importancia de saber. No, es cierto, créanme que uno
uno no cree que pasan esas cosas, pero a mucha gente la han estafado porque no lee bien las instrucciones. Máxime ahorita que hay muchas ventas por internet, uno pide algo y no mira las medidas y resulta que tú pediste un carrito a juguete que creíste que era, no sé, grande, y cuando recibís un Micro Machine, va, de los más chiquititos. Entonces te ves estafado, pero es porque no revisaste bien las medidas. Ok, se va a cortar, entonces ahorita les mando el nuevo enlace, ¿ok, chicos? Ok. Muy bien. Nos vamos a ir a las medidas de masa, ¿ok? Cuando estamos hablando de medidas de masa, no es que ustedes vayan a ir a la tortillería a comprar masa para su perico, ¿verdad? No, esa masa no, ni tampoco es que ustedes van a ir con el panadero y mire, véndame 2 libras de masa para pan. No, ¿ok? Cuando estamos hablando de masa, estamos hablando de algo que ocupa lugar en el espacio. Esa es la definición de masa, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de masa, estamos hablando de peso, ¿sí? Peso. Y si ustedes se dan cuenta, la medida para el peso son el gramo, ¿sí? El gramo. Pero es muy común que se hable con el kilogramo. Ok, recuerdan que kilo significaba 1000. Entonces, cuando ustedes van a ir a comprar leche, imagínense este ejemplo, esta pregunta va para Jason. Si tú estás comprando un kilolitro de leche, ¿la leche sería líquida o sería en polvo? La pregunta fue demasiado fuerte. Ahí está. Ya, Jason, ya volviste. Va, mira, pues la pregunta es, si compras un kilolitro de leche, ¿la leche viene líquida o viene en polvo? Kilolitro. A ver. Viene líquida. Viene líquida, exacto, porque los litros es la medida ¿para qué? Para capacidad. Va. Ahora, si compras un kilogramo de leche, entonces la leche vendría en polvo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un peso, esa es la diferencia. Entonces de una vez... Pero lo estafan a uno. Sí, la verdad que sí. Por eso vos tenés que aprender, a veces ustedes van al supermercado, esa pregunta es muy buena. Ustedes van al supermercado y miran que la gran bolsota, ¿va? Y vale 10 quetzales, ¿va? Y miran una bolsa más pequeña y vale 12, y ustedes dicen, no, la de 10 porque es más barata y más grande, pero le están vendiendo más bolsa, porque cuando usted va y agarra los gramos, se da cuenta que tal vez la pequeña trae más gramos. ¿Por qué? Porque el producto viene más comprimido, ¿verdad? Es como el tema de las sabritas. Que uno compra sí es cierto. una su sabrita y tal vez compras un tutortis y la sabrita te costó 4. Ajá, y el tortis te costó 2, va. Y si miras en gramos, hasta te das cuenta que el tortis traía más producto que el otro. Y ahí está la estafa. Ajá, y todavía te dice ahí 25% más, pero de bolsa o no sé de qué va, de estafa, de aire, ajá. Entonces es triste, por eso la educación lo hace a uno pilas para esas situaciones. Vámonos entonces en la página 207 y tenemos el primer ejercicio ahí para trabajar. De una vez cópienos rapidito, por favor, página 207, así finalizamos esto. No vamos a responder lo de cuánto es tu masa. ¿Cuánto es tu masa? Es, por ejemplo, ¿cuánto pesas tú? ¿Tú has ido a pesarte en el supermercado con el doctor? Sí, pero no lo voy a poner. Bueno, bien, lo vas a poner, pero no lo vas a compartir tal vez, ¿verdad? Pero sí pongan su peso. Imagínense que, vamos a ver, Rudy pesa como 135, 140 libras, digo yo. Así como Jimmy pesará como... ¡Ay, Dios! Unos 5 gramos, ¿verdad? Qué mala onda con el pobre Jimmy. No, que Jimmy es muy delgadito, ¿verdad? No.
David Pero por lo también menos la pesa, cuarentena le va a hacer algo. Teacher. ¿sí? Muy bien. ¿Ya Ya. estamos con esa? ¿Ya? Ya. Muy bien. Y vámonos a la última parte, que es si es mayor o menor. Así sí da gusto estudiar. ¿Verdad que sí? Quiero. Así voy todos los días al colegio. Si se dan cuenta, estamos terminando las páginas de la siguiente semana casi completas. No tengo ahorita la planificación cerca, pero creo que sí llegábamos a la 207, 208, pero estamos avanzando eso, porque en la 208 sí nos vamos a detener un poquitito más para que ustedes la comprendan. Y estamos a la gran, estamos casi nada de terminar el libro y empezar temas divertidos. Profe, una pregunta, vamos a hacer las evaluaciones también. Fíjate que las evaluaciones las vamos a realizar, pero yo les voy a decir cuándo, porque las vamos a utilizar para puntos de zona o como evaluación. Pero tal vez, no sé, vamos a ver. Ahorita no nos emocionemos, vamos avanzando bastante bien en el tiempo. Entonces, no se preocupen, ¿verdad? Agradezco que se hayan unido nuevamente a la clase. Tuvimos nuevamente una clase de 50 minutos. Entonces me va a tocar que despedirme porque precisamente en 5 minutos ya inicio clase con los alumnos de quinto. Entonces hoy avanzamos bastante. No tienen tarea extra. Solo sí envíenme la de la semana, ¿verdad? La de la semana porque todavía tengo pendientes algunas ahí. Y Rudy, todavía me tenés que enviar todas las tareas, ¿verdad? Sí, lo voy Yo a hacer. también. Ok, tengo pendiente a Jonathan. A mí. Yo. ¿Cómo así? Sandra. Albert, la tarea de los tiempos de futuro, ¿no me la enviaste? Va, mejor les digo quiénes van completos. Va Jason completo, va Jimmy, va José Carlos, va Kevin, va Daniela. Uy, chica. Entonces, Uy, chica, Daniel. de David no me envió los tipos de pasado ni los tipos de futuro, David. Marcela, me debes las que hablamos en el correo, ¿te acordás? Todo Ok. bien. Albert me debe también los tipos de pasado y los tipos de futuro. Rudy, pues vos me debes el alma. Entonces, no dejen de enviarme las tareas. Cada tarea son 5 puntos. ¿Qué mandan? Mi- Está bien. Entonces, entonces los veo el lunes tempranito. No se les olvide estar puntuales, ¿ok? Se cuidan mucho, que pasen feliz fin de semana. Ahí ayudan en su casa en algo, aunque sea recoger los zapatos que dejan tirados, ¿ok? Muy bien. Se cuidan, los quiero mucho. Nos vemos el lunes entonces a las 7 de la mañana. Primero Dios. Hasta la próxima. Justicia. Adiós. Rayo.